Perpetuarse en el poder un cuarto mandato consecutivo, pese a las denuncias de fraude electoral que provocaron multitudinarias protestas en su contra. Graves irregularidades y manipulaciones detectadas por la auditoría de la OEA en los comicios del 20 de octubre lo obligaron a convocar nuevas elecciones. Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. Pero la tensión no cesó. Militares y policías decidieron marginarse del uso abusivo del poder contra los manifestantes y Evo Morales presentó su renuncia y huyó a México, donde recibió asilo político. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido renunciar por ese pueblo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, las horas y decisiones cruciales que afronta Bolivia para restablecer el orden institucional. El abogado boliviano Javier Elhague, director legal de la organización Human Rights Foundation, el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio, y el exministro de Autonomías de Evo Morales, Hugo Siles, analizan el significado de la renuncia del mandatario y el papel de México al protegerlo en su territorio. Explican si el vacío de poder en Bolivia, con las renuncias que rompieron la línea de sucesión en el Congreso, obedece a una supuesta estrategia para que la dimisión de Morales sea rechazada y pueda continuar en la presidencia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia: el arribo de Evo Morales a México después de presentar su renuncia como presidente de Bolivia el pasado domingo, tras permanecer casi 14 años en el poder. Morales recibió asilo político de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La noticia: 2 días después de la dimisión de Morales, la senadora opositora Yanine Áñez asumió este martes la presidencia interina de Bolivia en una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes del oficialista Movimiento al Socialismo Más, el partido de Morales. Áñez tomó el cargo en medio del vacío de poder que quedó con la también renuncia del vicepresidente boliviano, así como la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. El punto clave de la noticia: Evo Morales y los gobiernos de su corriente ideológica en la región insisten que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Sin embargo, la renuncia del mandatario boliviano estuvo antecedida de contundentes hechos y evidencias. Un pueblo volcado en las calles exigiendo transparencia en los resultados de los comicios del 20 de octubre. Un demoledor informe preliminar de la auditoría de la OEA que evidenció las irregularidades y manipulaciones del proceso electoral, y una fuerza pública que decidió no ser cómplice de la represión contra los manifestantes y pidió a Evo su dimisión. ¡Esto no es Cuba! ¡Tampoco Venezuela! ¡Esto es Bolivia y Bolivia se respeta! Más de 20 días de agitación en las calles, que se intensificaron tras la investigación de la OEA que confirmó el fraude electoral denunciado por la oposición boliviana. Comunicado Luis Almagro, secretario general de la OEA. En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores, nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente. La convulsión que vive el país suramericano se atizó en las primeras horas de la mañana del domingo con el resultado de la auditoría de la OEA a las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. El grupo de especialistas encontró evidencias de manipulación al sistema informático de conteo de votos y la existencia de actas físicas con modificaciones y firmas falsificadas que alteraron la integridad del cómputo oficial. ¿Dónde dicen que no hay fraude? ¿Dónde dice el Movimiento al Socialismo que no hay fraude? Ante la denuncia, Evo Morales anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales junto con la renovación total de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades
incorporando a nuevos actores políticos. Sin embargo, las palabras de Morales no aliviaron el caos y la violencia en el país. Los militares vieron como insuficiente el llamamiento de Evo a una nueva jornada electoral. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. La presión finalmente se hizo insostenible. Cerca de las 5 de la tarde, hora local, la renuncia de Evo Morales a su cargo como presidente de Bolivia fue noticia en las principales páginas de prensa en el mundo. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca. En un principio, tras su dimisión, Morales aseguró que permanecería en Cochabamba, su bastión político, donde retomaría sus actividades personales. Sin embargo, allí pasó solo la noche. En la tarde del lunes, partió rumbo a México luego de que este país le ofreciera asilo político. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. A su llegada al país azteca al mediodía de este martes y tras una serie de dificultades del vuelo que lo trasladó, Evo Morales agradeció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por admitirlo en su país e insistió en la denuncia de un supuesto golpe de Estado en su contra. De las elecciones del 20 de octubre de este año empezó el golpe de Estado. Presentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los invitamos a participar en nuestro programa de hoy a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar con el hashtag Bolivia sin Evo. Queremos leerlos, escríbanos sus opiniones. Y vamos a saludar a nuestros invitados. A esta hora nos acompaña desde Nueva York, está en nuestros estudios de NTN 24, Javier Elash. Él es el director legal de la organización Human Rights Foundation, abogado boliviano y además experto en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional. Está hasta ahora vía Skype con nosotros. También desde La Paz, Bolivia, Hugo Siles, exconcejal, exministro de Autonomías de Evo Morales entre 2015 y 2018, internacionalista y politólogo. Bienvenidos a NTN 24. Gracias por la invitación, Jason. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Quiero comenzar preguntándole al señor Javier Elash de Human Rights Foundation sobre la situación que está viviendo Bolivia, una situación de tensión, una situación inédita, para muchos un vacío de poder que acaba de saldarse incluso con la presidencia de forma interina, de forma temporal, que asume entonces la senadora, en este momento ya podría decirse la presidenta encargada, Jeanine Áñez, esta tarde. En este momento, ¿Bolivia tiene o no tiene presidente? Gracias, Jason, por la invitación. Sin duda, Bolivia en este momento tiene un presidente de la República constitucionalmente establecido que se llama Jeanine Áñez. Ella es la segunda presidenta del Senado, segunda vicepresidenta del Senado, y por tanto le corresponde a ella tomar esa posición desde una perspectiva legal, como está establecido en la Constitución de Bolivia. Ahora bien, más importante que esto, hay que ver el contexto de lo que está ocurriendo en Bolivia. Bolivia, a partir de la renuncia del presidente Evo Morales, que ejerció como presidente dentro de un régimen, debe decirse muy claro, autoritario competitivo, no llegó, en nuestra opinión técnica, a ser una dictadura completa, pura y dura, como la dictadura de Pinochet, pero sí fue una dictadura más blanda, lo que se llama un régimen autoritario competitivo, como el régimen autoritario competitivo que tuvo Putin durante sus primeros años antes de tomar el control completo del poder, como el que tuvo Chávez antes de tomar completamente a las Fuerzas Armadas
crear un gobierno militar e impedir completamente cualquier salida como está ahora el pueblo venezolano. Entonces Bolivia ha tenido un régimen autoritario competitivo plagado por un régimen que ha encarcelado, que ha perseguido judicialmente con una agresividad tremenda y sin ningún tipo de contemplación a todos sus adversarios políticos, que en cualquier proceso democrático deberían tener derecho al debido proceso. No es el caso del régimen de Evo Morales. Tomó las cortes mandando dinamita al Tribunal Constitucional, reduciéndole el salario. Así llegó a tomar un Tribunal Constitucional y hacer elegir a personas partidarias completamente no probas, completamente no idóneas, y con ese aparato judicial ha perseguido desde por lo menos el año 2010 a los medios independientes. Es muy emblemático de la naturaleza del régimen de Evo Morales, que han estado circulando por los medios y por las redes sociales y también por los medios de comunicación regulares. Han circulado esta declaración de Evo donde dice: el que se escapa es porque es un criminal confeso. Dice. ¿Saben qué contexto dijo eso el presidente de la República, Evo Morales, que es un presidente autoritario, de un régimen autoritario? ¿Saben qué contexto lo dijo? Lo dijo en un contexto en que un pobre periodista, un periodista importantísimo, Carlos Valverde, había denunciado un escándalo de una ex amante de Evo Morales que probadamente había falsificado la tenencia de un hijo con él. Estaban los certificados de nacimiento. Una señora que se había robado $40 millones del gobierno, ¿ya? Entonces, algo que en cualquier democracia sería un escándalo y haría que se remueva al presidente por un juicio político, ¿cierto? No era posible eso bajo el régimen del movimiento al socialismo, porque trucaron todos los procesos eleccionarios. La única elección limpia que ganó Evo Morales fue la primera. Y desde entonces han venido ejerciendo el poder de manera arbitraria, y por tanto la transferencia de ese poder a un régimen democrático es algo que no es simple, pero que va a comenzar ahora. Entonces, solo para terminar la historia de Carlos Valverde. Él lo dijo en ese contexto cuando un periodista independiente se estaba temporalmente exiliado por miedo a que lo metan preso en Buenos Aires. En ese contexto lo dijo Evo Morales. Un régimen que persigue de esa manera a los periodistas independientes que denuncian los escándalos más grandes del poder público jamás puede ser considerado un régimen democrático. Por tanto, según la Carta Democrática Interamericana, la OEA tendría que haber suspendido al régimen autoritario de Evo Morales hace aproximadamente 7 u 8 años. La organización que represento, Human Rights Foundation, ha hecho sendas reportes, cartas a la Organización de Estados Americanos pidiendo que se suspenda el régimen autoritario de Bolivia, al igual que el régimen autoritario de Nicaragua, al igual que el régimen autoritario de Noruega, de Venezuela, por haber violado la Carta Democrática Interamericana. No se hizo esto y esto es lo que ocurre. Ocurre que la salida de un régimen así no puede ser simplemente a través del voto, porque se roban las elecciones. Como se las robaron ahora de manera, gracias a Dios, documentada, gracias a las redes sociales, al internet, al WhatsApp, que todos nos enteramos en vivo de lo que estaba pasando, pero es la naturaleza de lo que estamos viviendo, es por las características de un régimen. Así que sigamos la discusión, pero lo que no se puede es discutir bajo la base como si estuviéramos discutiendo una transición normal, un problema político en una democracia. Esto no es una democracia, y las maneras en que se salen de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, son complejas y incluyen particularidades. Quiero escuchar también al señor Siles del movimiento político del presidente Evo Morales, porque lo que se ha presentado este martes en el Congreso ha sido una ausencia masiva de los diputados y los senadores del MAS. Por lo tal, pues no habría habido el quórum para aprobar o no la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, vemos a Yanine Áñez asumiendo la presidenta interina del Estado de Bolivia. ¿Usted piensa que ya en este momento está solucionado el tema del vacío de poder? En principio, Jason, hagamos algunos antecedentes, porque lo que acabo de escuchar es una absoluta falacia del invitado que está del otro lado en Nueva York, seguramente muy cómodo viendo desde la televisión, pero nosotros estamos en Bolivia y sabemos perfectamente que hace 13 años y 8 meses el presidente Evo Morales llegó al poder por el voto popular, ganó con el 54% el año 2005, luego en el año 2009 sacó el 64% y luego sacó el 63% en el año 2009.
Entonces, de ninguna manera se puede aceptar la falacia absurda que vengan a decir que Bolivia es una dictadura. Es decir, era dictadura entonces cuando los correligionarios, seguramente del señor que está en Human Rights, sacaban 20%, 21% y hacían pactos. ¿Era dictadura eso? Entonces, es una barbaridad que digan semejante... ¿Me puede pasar la pregunta, por favor? Semejantes cosas, ¿no? Entonces, no se puede aceptar, primero, esas declaraciones totalmente viciadas que hace el señor de Human Rights. Primero. Segundo, lo que ha pasado en Bolivia en estos 13 años y 8 meses ha sido una transformación. ¿Puedo responder, por favor, en democracia, con una absoluta trascendencia de derechos que hoy permiten a Bolivia tener resultados económicos, políticos y sociales envidiables.